días. Buenos días ahí, no sé para dónde hacerme, para acá. Qué sorpresa para los de internet. Está la hermana Celia por acá, visitándonos desde el pueblo, ¿de dónde? Allá de San Agustín. De San Agustín, en el estado de Hidalgo. Muy bien, entonces, bienvenida. ¿Ok? Y mientras, pues vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites tener, en el cual estamos aquí para estudiar acerca de tu palabra. Te agradecemos mucho por ella, gracias porque tú decidiste preservarla hasta nuestros días y sobre todo gracias por tu Santo Espíritu, que es quien nos enseña todas las cosas y nos da convicción de así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice, Señor, este tiempo de estudio, bendice el tiempo del estudio con los niños con Pili y también el del mensaje con Memo, para que la instrucción sea con el poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar acerca de este estudio que estamos teniendo, que es la doctrina de las Escrituras. Ya vamos en la parte 4. Ya el pastor me dice, ¿cuándo vas a acabar? Cuando sea necesario. No, yo creo que esta sesión y la siguiente ya acabamos. Pase lo que pase. ¿Ok? Vamos a leer el versículo en el cual está basado el estudio, ¿sí? Para que nos lo vayamos aprendiendo de memoria. Es Isaías 55, 9 al 11. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, viene de Dios, viene por la voluntad de Dios y con un propósito de Dios. No hay aquí intervención del hombre más que colaborar con él para la elaboración de la Escritura, pero todo proviene de Dios. Y qué bueno que es así, porque podemos descansar completamente en que conocemos la voluntad de Dios y la podemos cumplir porque es lo que Dios quiere. Muy bien. No voy a hacer un repaso largo porque si no me tardo mucho más. Entonces, estamos aquí, vimos más bien la inspiración, que es el origen de la palabra de Dios, viene de Dios mismo. Vimos en las teorías sobre la inspiración que hay la natural, la mística, la mecánica del dictado, la parcial, la conceptual, degradación, la neortodoxa, la verbal o plenaria, que esa es en la que creemos, y la inspiración falible, que es la que está de moda, de novedad. ¿Sí? Las notas distintivas de la inspiración verbal o plenaria es que la verdadera doctrina concierne a los manuscritos originales, se extiende, no a las ediciones últimas que ha habido, ¿sí? Se extiende a las palabras mismas, ¿sí? Por eso es verbal y plenaria, y considera a Dios como garantizando, pero no dictando, su palabra. Esto es, Dios inspiró a los hombres, respetó la personalidad y estilo de los hombres, pero Él se aseguró que fueran las palabras que Él quería transmitir, porque revelan su persona y su mensaje, y por tanto excluye el error. Las pruebas de la inspiración verbal o plenaria, vimos que es el teopnestos, que es la inspiración,
¿sí? Es el cómo de la inspiración en 2 de Pedro 1:21, los mandatos específicos de escribir la palabra de Dios, el uso de las citas que se hace, el uso que Jesús hizo hacia las escrituras, y el Nuevo Testamento afirma que otras partes del Nuevo Testamento son escritura, esto es palabra de Dios, y los escritores eran conscientes de que escribían la palabra de Dios, no como la teoría del dictado, en donde se sentaron y de repente, ¡ay, qué es esto que está escrito aquí! No, para nada, ellos estaban conscientes de que escribían la palabra de Dios. Y las pruebas de la inerrancia son la fiabilidad del carácter de Dios, las enseñanzas de Cristo y los argumentos basados en una palabra, esto es, explicando por qué está inspirada. Y después comenzamos a ver la canonicidad, que quedamos que la definición de canonicidad es que la palabra canon originalmente significaba la regla de medir, por tanto, la medida. En teología, su aplicación principal es a los libros recibidos como autoritativos y que conforman nuestra Biblia. Esto es, los libros que Dios inspiró. Como vamos a ver al rato, hay muchísimos escritos que existen por ahí, que es más, en el Antiguo Testamento pasan a ser parte de lo que es la tradición de los judíos o la interpretación que le dan los rabinos actuales a lo que se conoce como la Cábala. El estudio de la Cábala, ¿sí?, es darle un sentido místico, ¿sí?, oculto al Antiguo Testamento, y en donde pues solamente personas que están más cerca de Dios que cualquier otro, ¿sí?, pueden entender y pueden interpretar lo que ahí dice. Eso no es así, ¿ok? Entonces, las consideraciones fundamentales acerca de la canonicidad es que la Biblia se autentica a sí misma, y los concilios de la Iglesia se limitaron a reconocer la autoridad inherente a los libros mismos. Aquí, cuando dice los concilios de la Iglesia, ya está hablando del canon completo, ¿ok? Ahorita vamos a ver que para la aceptación de la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento lo hicieron los judíos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento sigue siendo la Biblia de los judíos. Para nosotros, en el Nuevo Pacto, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la Iglesia tuvo que hacer un ejercicio más amplio que lo que hicieron los judíos acerca de cómo se conformaba la Biblia. Esto es Antiguo y Nuevo. Dios guió al cristianismo primitivo a reconocer sin error el verdadero canon de los libros inspirados. Esto es, como lo vimos hace 8 días en una pregunta de Bernie, estos concilios lo único que hicieron fue reconocer lo que era inspirado por Dios. ¿Sí? No se pusieron a decir, estas partes de la Biblia son palabra de Dios y estas no. ¿Por qué? Porque desde aquel entonces se acepta la inspiración verbal o plenaria. No es unas partes, sino es el todo. Entonces, o se aceptaba un libro o se rechazaba un libro. ¿Ok? Por eso fue un ejercicio realmente de mucha responsabilidad. No es que, como dicen algunos, que Vespasiano se sentó ahí en su trono y dijo, a ver, vamos a ver qué va a tener la Biblia. Y a capricho de Vespasiano dijo, estos sí, estos no, estos sí, estos no, y esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¡Ay, joder! ¿Ok? No ocurrió así, sino que hubo líderes cristianos, ancianos de las iglesias, que se reunieron y hicieron un ejercicio espiritual concienzudo. ¿Ok? No dudo que alguien haya dicho, mire, pues mi gallo es este libro, y pues le han de haber dicho, pues será tu gallo, pero no es por estas razones, ¿ok? Y las vamos a ver.
El canon del Antiguo Testamento. Algunos aseguran que todos los libros del Antiguo Testamento, y algunos, o sea, no es cualquier pelagato, sino son intérpretes, teólogos, estudiosos de la Biblia, es más, hasta los críticos de la Biblia que no son creyentes, aseguran que todos los libros del Antiguo Testamento fueron coleccionados y reconocidos como Esdras, por Esdras, en el siglo V antes de Cristo. ¿Quién era Esdras? Un escriba. Un escriba. ¿Un escriba? ¡No! Ese es un Esdras. Hay otro. Esdras era un sacerdote que fue encomendado por el rey que autorizó el regreso de los judíos a la tierra prometida, ¿sí? Nehemías hizo la parte civil, ¿sí? Y Esdras hizo la parte sacerdotal. Entonces, él fue el que tenía la encomienda de restaurar el culto mosaico en el pueblo que regresaba de Babilonia, en donde venían bastante contaminaditos con los cultos a los dioses babilonios o babilónicos, ¿cómo se dice? Babilónicos. Y él tenía esa encomienda: vamos a restaurar el verdadero culto a Dios, que está normado en el Pentateuco. Y empezó a juntar todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Las escrituras del Antiguo Testamento, que obviamente es pues hasta sus días, ¿no? Todavía tenemos los profetas del post-exilio, que esos se fueron incorporando posteriormente, ¿ok? Una vez que fueron terminadas esas porciones de la escritura, ¿sí? Aquí, y vamos a ver cómo se completó, ¿sí? El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento como escritura. Vamos a ver qué dice Mateo 23:35. Vamos a poner de este lado el texto. No, espérenme. No quiere ponerse. Ahí está, como de que no. Ok. Mateo 23:35. ¿Qué dice? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Sí? Entonces, esto es equivalente a decir, desde el Génesis hasta Malaquías. Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y Malaquías, el último. Entonces, en el momento en que el Señor Jesús estaba compartiendo su doctrina, las escrituras eran esas, desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? En donde está aceptando la canonicidad de la palabra de Dios en esos libros, ¿sí? Ya había ocurrido, pero ahorita lo vamos a ver para no quitarnos del tema. Sí, vamos a comparar Mateo 21:42 con Mateo 22:29. Entonces vámonos a 21:42. ¿Qué dice? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. ¿Dónde dice eso? Ajá. Sí, en muchas Biblias viene el pie de página, ¿sí? En donde dice que es el Salmo 118, ¿ok? Haciendo haciendo canónico o palabra de Dios el libro de los Salmos, ¿ok? Y no nada más ese salmo,
sino todo el libro de los Salmos. Y 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es tan importante el que nosotros tengamos la certeza de que un libro es canónico o no. Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? ¿Tengo que dudar que Eclesiastés es canónico? ¿O que Segunda de Crónicas es canónico? No, porque esos también los aceptan los judíos. Pero dudamos de Macabeos, de Sabiduría, de Eclesiástico, no Eclesiastés, sino Eclesiástico, ¿sí? De ciertas adiciones al libro de Daniel o al libro de Esther. Esos libros o esos pergaminos no son aceptados por los judíos, sino que hubo un señor que tiene el cargo de papa, ¿sí? Que en el siglo segundo, tercero, ¿sí? Dijo, estos también son canónicos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por mis pistolas, porque estoy enseñando ex cátedra. Ah, bueno, pues ¿quién le iba a decir que no al papa de aquel entonces? Porque si no les daban, bueno, qué espiritual, ¿ok? Es importante por eso que si nosotros no tenemos la certeza de cómo fue formada la Biblia, pues alguien nos va a preguntar, ¿verdad? Y bueno, ¿tú cómo sabes? Y vamos a empezar a pasar aceite. No, estos son temas que tenemos que tener aquí, en la mano, para hacer defensa de nuestra fe, como nos fue mandado en la misma Escritura. Y después, el sínodo de Jania, que fue en el año 90 después de Cristo, una escuela de rabinos que reconocieron los libros del Antiguo Testamento, aunque algunos suspendieron su veredicto sobre Esther, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Entonces, para el año 90, o sea, 600 años después, ¿sí? de que fue concluido que la Biblia terminaba ahí en Malaquías, ¿sí? Es que se volvieron a juntar, ya estaban completos los profetas del posexilio, ¿sí? Y dijeron, estos son los libros canónicos. Ellos hicieron el ejercicio espiritual de reconocer cuáles eran los libros inspirados por Dios. Y dice aquí la nota, dice, suspendieron el veredicto para Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Y por qué? ¿Por qué se les ocurre que pasó eso? ¿Saben? Bueno, porque a ver, sí. Bueno, en el caso de Esther, porque nunca en el libro menciona a Dios. Así. Bueno, es uno de los puntos, ¿no? Nunca se menciona la palabra Dios o Jehová. Ok, no contenía el nombre específico de Dios. Lo voy a entender, pero nunca lo conozco. Has dicho la palabra correcta. Lo da a entender, está inmerso. Eso fue lo que posteriormente se concluyó para aceptar Esther como canónico. Luego, Eclesiastés. Porque ahí mismo dice que eran las palabras del predicador, ¿verdad? Pero el predicador estaba hablando, ¿sí?, sobre temas que ya habían sido aceptados como canónicos en Salmos y en Proverbios. Entonces, ¿por qué Salmos y Proverbios si es palabra de Dios? Y
Eclesiastés, que es el mismo autor, no es palabra de Dios. Ese fue el análisis. Y entonces lo aceptaron. ¿Y Cantar de los Cantares? Porque es más una especie de carta de amor. Novelita de amor, ¿verdad? Así de esas que vemos en el cine. Cuando yo estaba chico había un cuentito que se llamaba Susi. Puras historias, Susi. Puras historias de amor. Esa se la compraban a mi hermana. No, bueno, también leía Susi, ¿no? Sí, también leía Susi. Sí, Corín Tellado, no sé cuánta cosa. Ok. Pero resulta ser que después, para analizar Cantar de los Cantares, pues vieron que era una alegoría de el amor entre Dios, ¿sí?, y su esposa, ¿sí?, Israel o la iglesia. Y nuevamente viene el tema, ¿sí? ¿Quién es el autor de Cantar de los Cantares? Pues es Salomón. Y ya aceptamos Salmos, ya aceptamos Proverbios, ya aceptamos Eclesiastés. ¿Por qué no íbamos a aceptar Cantar de los Cantares? ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando ahí en la aseguradora, se acercó un día un compañero de trabajo. ¿Sí? Yo ya les había predicado a todos. Me dijo: oye, ¿qué es cierto que en la Biblia hay pornografía? ¿Dónde? ¿Quién te dijo eso? Pues me dijeron que Cantar de los Cantares era un libro pornográfico. Y dije: ay, carambanos, pues que yo sepa, no. Pues es lo que me dijeron. Pues mira, ahí está mi Biblia. Léelo, a ver si es pornografía. Y ya, me regresó la Biblia y dije: ¿era pornografía? No, no era pornografía. Por eso dice que erráis ignorando las Escrituras. ¿Ok? Podemos entonces estar ciertos que la canonicidad del Antiguo Testamento quedó completada en el 90 después de Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios de la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento? Este es el criterio que se utilizó para aceptar si un libro o una carta del Nuevo Testamento era palabra de Dios o no. Y uno de ellos es la apostolicidad. Esto es, ¿fue escrito el libro por algún apóstol o respaldado por él? Entonces no es porque pues el discípulo número 826, ¿sí?, dice que lo que él escribió es palabra de Dios. No, momento. Aquí el primer criterio: ¿lo escribió un apóstol o los apóstoles lo aceptaron? Ejemplo: ¿quién escribió el libro de Mateo? Mateo, ¿verdad? No hay pierde. ¿Quién escribió el libro de Marcos? ¿O el de Lucas? ¿Eran apóstoles? No, no eran apóstoles. Ellos no fueron parte de los 12 elegidos por el Señor para ser sus apóstoles. Sin embargo, ¿sí?, Marcos escribió lo que Pedro le dijo. Y Lucas escribió, ¿sí?, lo que le describieron los testigos presenciales de los hechos, y fue aceptado como un evangelio por los demás apóstoles. Por eso el primer criterio es: ¿fue un apóstol o lo aceptaron los apóstoles? Sí. Entonces venimos al siguiente criterio: el contenido, esto es, ¿tenía suficiente carácter espiritual? Y aquí voy a poner un ejemplo. ¿Han oído al menos hablar del caballo de Troya?
libraco así grandototote, gordo, que creo que ya van en el 7º libro, ¿sí? Ese J.J. Benítez se hizo riquísimo con esos libros. Bueno, ahí se narran muchos hechos que no vienen en los evangelios. ¿De dónde los sacó? Pues de los evangelios apócrifos. Evangelios, ¿han oído hablar el evangelio de Tecla? Ser un discípulo de uno de los apóstoles, ¿sí? Pero él ni estuvo en los tiempos del Señor Jesús, ¿sí? Ni fue apóstol, y está narrando hechos o actividades que no suenan al carácter del Señor Jesús. Por ejemplo, ahí en uno de los libros de J.J. Benítez dice que el Señor Jesús, cuando estaba chiquito, ¿sí? Que él tenía más o menos como 9, 10 años, ¿sí? Había un escuincle que le hacía bullying, ¿sí? Y lo traía pero asoleado al Señor, y entonces el Señor un día perdió la paciencia, ¿sí? Lo elevó así por el aire y lo dejó caer de la altura de 2 pisos. Y se murió el chavo, pues imagínense. Y después se acercó el Señor y lo resucitó. Todo eso a la edad del Señor de 10 años. ¿Suena al Señor Jesucristo? No, de verdad, o sea, no tiene sentido eso. No lo haría el Señor Jesús. O sea, imagínense a los hermanos del Señor Jesucristo, ¿sí? Los más chicos que él, viviendo con una persona perfecta, que siempre hacía lo que las Escrituras decían, siempre obedecía a sus padres, siempre era un ejemplo de gracia, ¿sí? Delante de todo el pueblo que le rodeaba. ¿Que le iba a estar asesinando a un escuincle porque le estaba molestando? No tiene sentido. Bueno, ese análisis se hizo. Si no tenía un contenido realmente espiritual y de acuerdo a los demás libros de la Escritura, no era aceptado como canónico. El otro es la universalidad. Fue aceptado ampliamente. Esto es, en toda la comunidad de los cristianos de aquel entonces se aceptaba como que contenía enseñanzas de Dios y que era apostólico. Entonces, si era aceptado así, formaba parte a ser candidato, ¿sí? De la canonicidad del Nuevo Testamento. Y la inspiración evidenciaba internamente que era un libro inspirado. Esto es, acuérdense que la inspiración es el origen, esto es, viene de parte de Dios. La evidencia interna es el contenido mismo del libro, el contenido, no lo que los demás opinaban acerca del libro, sino lo que se decía de la exégesis del libro. Esto es, sacar la enseñanza del libro. ¿Era realmente de parte de Dios o sonaba a los hombres? Si sonaba a los hombres, entonces el libro era rechazado, o la carta eran rechazados. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo son 4 criterios que realmente son muy, muy estrictos. No debió de haber faltado en aquel entonces, ¿sí?, quien dijera, no, este sí, ¿cómo no? O alguien que dijera, no, esta es palabra de hombre. Y se armó la argumentación y quedó el que cumplía estos 4 criterios. Entonces podemos estar seguros de que no fue por mandato de una persona, ¿sí? No fue un ejercicio a la ligera, no fue que alguien dijo, oye, apareció un 3 de Juan, pues inclúyelo.
No, no fue así, absolutamente no fue así. Y como vamos a ver más adelante, ¿sí?, tuvieron que elegir de entre muchos, y la formación del canon del Nuevo Testamento es en el periodo de los apóstoles, ¿sí? Reclamaron autoridad por sus escritos, o sea, los mismos apóstoles le dieron autoridad a lo que estaban escribiendo. Vamos a ver lo que dice Colosenses 4:16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esto es la Colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aquí está diciendo: señores, ¿sí?, esto que escribo es palabra de Dios, y lo que le escribía a los de la Odisea también. Vamos a ver qué les dijo a los laodicenses, que es, a final de cuentas, 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ese os conjuro es os mando, ¿ok? Os mando imperativamente, así que no se hagan guajes, ¿sí? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos, esto es, a todos los creyentes, ¿okay? Porque los judíos también se decían entre ellos hermanos, pero los santos hermanos son los creyentes, ¿ok?, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Entonces ellos decían que lo que escribían era palabra de Dios, por tanto tenía que formar parte del canon. Dice: en el periodo después de los apóstoles, todos fueron reconocidos, excepto la epístola a los hebreos, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan. ¡Órale, qué problema! Y entonces, hebreos, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan, ¿no son canónicos? ¿Por qué? Porque el pastor dice, ok, no, porque en el concilio de Cartago, en el 297 después de Cristo, sí, se enumeró y reconoció los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, por ahí del 90 y tantos después de Cristo, sí, que se concluyó el Apocalipsis, quedaron escritos, pero no fue sino hasta el 297 que dijeron: no, señores, Hebreos, segunda de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan, también son canónicos. ¿Por qué? Porque cumplen los principios que vimos anteriormente. No nada más porque el pastor dice, ¿no? Que sí, Jackie. Los 27 libros que no son, por ejemplo, los de estas versiones. Los de la Biblia de esta, o sea, los 17 libros de la Biblia fueron los que, los que están en esta Biblia, porque ya ven que las Biblias de otras iglesias tienen otros libros. Esos entonces, ¿quién se los reconoció? ¿A quién les sustituyeron? A ver, take it easy, boy. ¿Oíste cuando dije lo del canon del Antiguo Testamento? No. Ah, pues con razón. Bueno, antes de que tú llegaras, explicamos, ¿sí?, que los libros apócrifos, que sobre todo las Biblias católicas tienen, ¿sí?, no son canónicos porque no cumplieron con el proceso de reconocimiento del canon del Antiguo Testamento, que no hicieron los católicos, sino lo hicieron los judíos. ¿Ok? Entonces, esos que Vespasiano dijo, estos también, pues no, manito, perdóname, pero no, porque los judíos no los reconocen. ¿Ok? Ese Vespasiano es uno de los primeros papas, es uno de los papas, ¿no? Sí, Vespasiano fue uno de los señores líderes de la religión popular. Sí, o sea, por mis pistolas los ponen.
Pero eso solo se agregan al Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento no hay libros apócrifos. Oh, como no, mira, yo aquí traigo una lista, que es lo que les iba a enseñar. Pero dentro de la Iglesia Católica. No. No los aceptan como parte del canon, pero los aceptan como parte de los libros que la Iglesia considera como espirituales y que también son enseñados en su catecismo, ¿ok? Pero sí hay un montón de libros, de evangelios, cartas, cartas que supuestamente el Señor Jesucristo le escribió a un individuo que se llama Ágaro, ¿sí? O las cartas del domingo, o sea, donde pone un montón de enseñanzas. Perdón, yo he leído algunas y son pero obscuras, no entiendes pero nada. ¿Quién las entiende? Los elegidos de Dios, que solamente ellos las pueden interpretar. No, así no funcionan las cosas. Los libros canónicos son entendibles, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, que es el siguiente tema que vamos a ver, nos ilumina para entender las enseñanzas que hay. En todas estas, pues acá, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pseudo Mateo, el evangelio de la Natividad de María, los extractos del Liber de Infancia Salvatoris, ¿sí? El evangelio secreto de la Virgen María, todos esos son apócrifos que no forman parte del Nuevo Testamento. Les sigo diciendo que son un chorro, son como 90 fácil. Los hechos de Tomás, los hechos de Pedro y los 12, los hechos de Pedro, de Pablo y Tecla, de Felipe, de Pedro y Andrés, de Pedro, un montón, ¿sí? Aquí los que se vayan a quedarse con las notas van a tener esta lista, ¿sí? Para que si alguien les dice, ¿y por qué el evangelio de la historia de José el carpintero no forma parte del canon? Entonces ya ustedes tienen los criterios para decirle, no por esto. ¿Ok? Y no nos agarren así, ¡ay, qué sorpresa! Yo no había pensado. No debe haber sorpresas para nosotros. ¿Ok? Sí. Sí, lo que pasa es que normalmente esos apócrifos del Nuevo Testamento, por ejemplo, la Iglesia Católica no hace mucho énfasis porque, como dices tú, son escritos que usan ellos como referencia, por decirlo así, ¿no? A lo que sí dicen que son canónicos, que son los apócrifos del Antiguo Testamento, es porque finalmente el Papa, ¿cómo se llama? Vespasiano dijo, esos sí son, por eso es la situación más que por otra cosa, ¿no? Porque si no también estarían peleando mucho por eso del Nuevo Testamento, pero como no hubo una autoridad eclesiástica que dijera, esto sí. Sí, aunque tienes toda la razón. Pero los libros apócrifos, estos que les comentaba, sí fueron empujados como palabra de Dios, pues por líderes tempranos o hombres espirituales o mujeres espirituales, ¿sí? de la iglesia primitiva católica. Entonces, por eso es que dicen, bueno, que tienen las enseñanzas de Dios. Pues lo dudamos mucho, ¿verdad? Porque si fuera así, universalmente serían aceptados y no son universalmente aceptados, ¿ok? No, y como dijiste también tú, no, todos, mejor dicho, no cumplen con los requisitos que vimos hace un momento. Sí, los criterios. Ese es el filtro por el cual nosotros debemos de pasar, ¿sí? Cualquier enseñanza, ¿ok? Para aceptar un pasaje un mensaje de Memo tenemos que pasarlo por este filtro. No, porque Memo no dice que es
la palabra inspirada de Dios, ¿sí? Sino que solamente está enseñando lo que la Biblia contiene. ¿Ok? No hay revelación nueva, no hay inspiración nueva. ¿Ok? Pero sí que debemos hacer, asegurarnos que lo que Memo enseña, ¿sí? Viene en la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Si no lo hacemos, por eso es que en algunas iglesias se introduce un lobo que es aceptado como una persona espiritual, ¿sí? Que empieza a enseñar herejías y todos se van atrás de él. ¿Por qué? Porque no son como los de Berea. No se aseguran que lo que están oyendo es palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Levantaste tu mano, Jackie? Ah, no. Se espantó un mosquito, ok. Se está mosqueando. Sí. Vamos ahora a pasar a lo que es. Ya se borró. Espérenme tantito. ¿Qué pasaría? Espérenme. ¿Ok? Espérenme. Porque aquí, ¿quién sabe qué pasó? Espérenme. Déjenme corregir este problema. ¿Ya? No. Espérenme. Híjoles, que no veo bien. No, tampoco, espérenme. Es este de acá. Mismo ya. No, es este. Ahí está ya. Entonces le decimos aquí aceptar. ¿Sí? Y este de aquí, espérenme tantito. Este hay que hacerlo chiquito. Porque si no, no veo lo demás. Todo esto es por los que están en internet para que puedan ver. Ok, ahí estoy ya. Vamos a ver lo que es la iluminación. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la iluminación? Bueno, la definición es: la iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios. Yo puedo leer la Escritura y no entender nada. ¿A alguien le pasó esto? Cuando no teníamos el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo tenía mi Biblia que le compré a los Testigos de Jehová en 3 pesotes, ¿sí? Y yo la leí porque lo que quería era leerla para saber comprender. Y pues no entendía nada, entendía las palabras e interpretaba lo que yo quería o me convenía, ¿ok? Pero hasta que acepté a Jesucristo como mi Salvador, es que entonces volví a leer la Biblia y ahora sí le entendí. ¿Okay? Yo me acuerdo que acepté a final de cuentas al Señor Jesucristo en un domingo, ¿sí? Y ahí dije, no, pues yo voy a leer lo que dice la Biblia. Me la reventé completita en casi 3 meses. ¿Ok? Y era maravilloso porque yo entendía lo que estaba leyendo. Y pues, había cosas que se me eran complicadas y decía, bueno, ¿por qué de aquí dice eso y acá dice esto otro? Pero después llegaba a otra parte, pues por esto es que esto funcionaba así. Y era la labor del Espíritu Santo. ¿Ok? A eso entendemos como iluminación. ¿Ok? La Biblia, ¿sí?, es la palabra de Dios escrita, pero el sentido, el significado y la aplicación son del Espíritu Santo. ¿Ok?
La iluminación a menudo se discute junto con conceptos relacionados de inspiración e interpretación. ¿Y aquí cómo funciona esto? Bueno, ¿la inspiración qué es? La obra del Espíritu Santo que nos hace sobrenatural. No. ¿Para qué? La inspiración. La de los libros que son inspirados. No te oigo, Jackie. Bueno, ¿qué concepto pasado? Decía que inspiración era como que eran los libros canónicos. No, eso es canonicidad. Inspiración es el origen. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Estamos seguros que es Dios. E interpretación, ¿sí?, es lo que dice, lo que es para mí. ¿Ok? A final de cuentas, el intérprete es el que hace el puente entre las palabras y su significado práctico. ¿Ok? Si no has sido iluminado, ahora, iluminado no es ese así como místico, ¿no?, que empiezas a flotar a medio metro del suelo, o sea, no es eso, es el entendimiento de lo que el Espíritu Santo te está enseñando. ¿Ok? El Espíritu Santo no te va a enseñar conceptos místicos. El Espíritu Santo te va a enseñar cosas que puedas poner en práctica. ¿Ok? La inspiración involucra cómo Dios ha revelado la verdad espiritual. La interpretación implica nuestro estudio de la verdad espiritual. ¿Ok? Cómo se pone en práctica. Porque cuando un pasaje de la Escritura para ti es, oh, qué interesante, pero no lo pones en práctica, es vano. Ese estudio no sirvió. ¿Ok? La iluminación implica nuestra comprensión de la verdad espiritual e involucra tanto las Escrituras como la influencia del Espíritu Santo. Esto es, va una con la otra. No pueden ser independientes. ¿Sí? Aquí a lo mejor, en lugar del cómo, debería de haber dicho y, porque van juntas. Esto es, el estudio, no la lectura, ni la lectura devocional, el estudio de la Escritura, ¿sí?, y la influencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo no sé cuántas veces les ha pasado que ustedes están leyendo una parte, están estudiándola, ¿sí?, y de repente, así como le hace Memo, le sale un dedote así de la Biblia y le dice, tú eres el tal hombre. Y uno dice, ay, sí es cierto, pero me hago el loco. Y no lo acepto. ¿Ok? Yo estoy cierto que les ha pasado. A algunos muy seguido y a algunos en algunas ocasiones. Pero esto es cuando tú te rebelas, te pones así como que dices, ay, estás rechazando la gracia de Dios, estás rechazando al Espíritu Santo. Y ese rechazo puede volverse resistencia. Y esa resistencia puede volverse apagar el Espíritu Santo. Y entonces puede llegar el momento en que tú leas la Biblia de una manera religiosa, ¿sí?, como los de la religión popular leen su catecismo o leen su historia sagrada, ¿sí?, y no les sirve de nada para su vida. ¿Ok? Sino que andas por la libre, haciendo, como en el libro de los jueces, lo que bien te parece. Y te vuelves Dios para ti mismo. ¿Qué explicación vas a dar a eso en el tribunal de Cristo? Ay. Bueno, pues
no entremos en esas honduras, pero vas a tener que explicar. O vamos, diría el otro. ¿Qué hay de la iluminación respecto a los inconversos? Los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, los que no han tenido fe en Él. Bueno, tienen necesidad de ella. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:14. Como voy de tiempo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona que trata de llegar a Dios de manera independiente a la Escritura, pues en primera no puede entender las cosas espirituales. ¿Qué sí va a entender? Las cosas religiosas, lo que es un rito. ¿Ok? Por eso mucha gente pues no deja de ir a misa, no deja de rezar el rosario, no deja de hacer los novenarios, no deja de hacer la visita a las 7 casas o la peregrinación anual al ver a no sé qué santo, etc. Porque todos esos son ritos y los ritos son fáciles de cumplir, por muy complejos que sean. Yo tenía una amiga que cada año se iba de rodillas a la villa. Y mira que vivía bastante lejos, ¿sí? Pero ella pensaba que eso agradaba a Dios. Las veces que me dijo, oye, ¿me acompañas? No, chiquita, dile a tu novio que te acompañe. Sí, la acompañaba, pues, tenía intereses ahí. Y el ministerio del Espíritu Santo es necesario para convencer. Bueno, no leí 2 Corintios 4:4, perdón. Vamos a ver, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, todas las religiones hablan acerca de lo que Dios no dice, ¿sí? Y el diablo se encarga de hacer que sí crean en eso. Y después, ahora sí, el ministerio del Espíritu Santo es necesario para convencerlos. Juan 16, 7 al 11. Vamos a Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo utiliza la Escritura para darle la luz del Evangelio, esto es, iluminar a los inconversos. Y entonces entienden, sí, que han pecado, que hay una justicia divina y que hay un juicio y que necesitan un Salvador para enfrentar ese juicio. ¿Ok? Si el Espíritu Santo no hace esa obra, ¿sí?, esa persona no va a tener la iluminación para creer correctamente y acercarse a Dios como Él ha dicho que debe de acercarse, no en su justicia personal, que es como trapo de inmundicia, sino con la justicia de Jesucristo, que es una justicia redentora. ¿Ok? ¿Cómo le hace Dios para que eso ocurra? Bueno, para eso estamos nosotros, ¿sí?, que anunciamos el Evangelio por medio de la Biblia, ¿sí? Ya se cayó por ahí una tabla,
Se azotó la puerta. Okay. ¡Ay, qué bello! ¿Sí? Predicamos el Evangelio en base a la palabra de Dios, no confiando en nuestra sabiduría o buena habla, sino en el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo cuando nosotros les compartimos el Evangelio por medio de la palabra, ¿sí? Entonces es que ellos pueden ser iluminados para creer en el verdadero Evangelio. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, cuando nosotros hablamos de cosas muy espirituales para nosotros, pero no sacamos la Biblia, ¿sí? Nos estamos quedando faltos, ¿ok? La persona tiene que leer él mismo lo que dice la Biblia, para que el Espíritu Santo haga su obra, ¿ok? Y ustedes me dirán, sí, pero los trípticos o los planes de salvación que yo reparto así como si fuera publicidad, ¿sí? Ahí viene la palabra de Dios. No, eso es la mitad del trabajo, ¿sí? Tú se lo tienes que explicar para que entonces quede completa el trabajo. ¿Que el Espíritu Santo no lo puede hacer por sí mismo? Sí, el Espíritu Santo lo puede hacer por sí mismo, pero se le estás complicando a Dios y tú te estás quedando falto con respecto a lo que Dios te manda. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí y continuamos en la siguiente ocasión. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio, gracias por todo lo que tú has hecho en tu palabra y te pedimos, Señor, porque hagas prosperar este estudio para que nosotros creamos correctamente y también compartamos de tu palabra correctamente. Te damos gracias y pedimos tu bendición para lo que resta del día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días.